Hola a todos, ¿qué tal? En este video te hablaré de alguien que tal vez no sea tan conocido, pero que fue muy importante, y tal vez su historia te parezca interesante. Les presento a Anton van Leeuwenhoek. Anton van Leeuwenhoek nació en 1632 en una ciudad de los Países Bajos llamada Delft. Sin embargo, los primeros años de su vida transcurrieron en otros lugares, ya que se sabe que fue enviado a un internado a estudiar en otra ciudad llamada Warmond, y esto prácticamente es lo único que se sabe de su educación. Luego se fue a vivir con su tío a un pueblo llamado Benthuizen, y luego, a los 16 años, se fue a Ámsterdam para ser ayudante de un comerciante de telas. Esta experiencia de aprender sobre las telas es lo que le permitió conocer sobre un aparato que contenía una lupa y que era usado para observar la calidad de las telas, ya que podía magnificar los pequeños detalles de la tela difíciles de apreciar para el ojo humano. Y es a partir de aquí en donde Leeuwenhoek encontró una fascinación por estos aparatos y por su particularidad de aumentar las imágenes. Luego de ser ayudante de comerciante de telas en 1654 y ya con 22 años, Leeuwenhoek regresó a Delft, su ciudad natal, en donde pasó el resto de su vida. Ya en Delft, y en ese mismo año de 1654, Leeuwenhoek emprendió un negocio de venta de telas y además se casó por primera vez, llegando a tener 5 hijos. Luego, en 1660, abandonó el negocio de las telas para empezar a trabajar en puestos municipales. Sin embargo, lamentablemente, pasó por tragedias también, ya que 4 de sus hijos fallecieron en la infancia, llegando a sobrevivir solo una hija, y posteriormente, para 1666, su esposa falleció también. A pesar de estas tragedias, Leeuwenhoek tuvo que haber seguido estudiando y aprendiendo sobre las lentes de microscopios, ya que terminó aprendiendo el arte del soplado y el pulido de vidrio para hacer las lentes. En ese mismo tiempo, para 1667, un importante científico anatomista llamado Reinier de Graaf se mudó para Delft, en donde, más adelante, conocería a Leeuwenhoek, llegando incluso a ser su amigo. Reinier de Graaf era miembro de la recién formada Royal Society, la cual se había fundado en 1660 y era una asociación de los científicos más importantes de la época, teniendo entre sus miembros, por ejemplo, a Isaac Newton, el mismo que postuló la ley de la gravedad y las 3 leyes del movimiento. Es importante recalcar que en los tiempos de Leeuwenhoek ya existían los microscopios, obviamente sin llegar a la resolución de nuestros microscopios modernos. Este microscopio, por ejemplo, fue usado por un científico miembro de la Royal Society llamado Robert Hooke, para realizar distintas observaciones, las cuales fueron publicadas en 1665 en un libro titulado como Micrografía. Como dato curioso, es por este libro que a Hooke se le considera la primera persona en observar la célula, ya que él describió estructuras que le recordaron a las celdas de un panal de abejas, mientras observaba con su microscopio una lámina de corcho. Él evidentemente observó células vegetales, pero obviamente no sabía que lo eran. En este mismo libro, Hooke describió algunas estructuras luego de observar moho crecido en una pieza de cuero. Sin embargo, a pesar de esto, se sabía casi nada de los microorganismos, es decir, la soledad de pensar que en el agua o incluso en nuestra piel o comida pueden haber seres vivos tan pequeños que son invisibles a los humanos era inimaginable en ese entonces. Ok, pero entonces, ¿por qué Leeuwenhoek llegó a ser tan importante? ¿Y por qué la historia de lo que hizo es tan interesante? Bueno, sucede que Leeuwenhoek no solo aprendió el arte de soplado y pulido de vidrio, sino que se aventuró a fabricar sus propios microscopios. Y no solo eso, sino que perfeccionaba sus inventos cada vez más, para obtener mejores imágenes aumentadas. En esta imagen te muestro uno de los microscopios que hizo Leeuwenhoek, y en esta otra imagen se ve cómo él pudo haber utilizado ese microscopio. Los microscopios de Leeuwenhoek eran de tan buena calidad que su amigo científico de Graaf, impresionado por estos, quiso presentarlo ante la Royal Society. Y es así como el 28 de abril de 1673, de Graaf envió una carta al secretario de la Royal Society comunicándole sobre Leeuwenhoek y sobre sus increíbles microscopios, junto con una descripción de algunas de las observaciones que Leeuwenhoek había hecho con estos microscopios. Y esto ocurrió tan solo 2 años después de que Leeuwenhoek se casara de nuevo, en donde ya no tendría más hijos. La carta que había enviado de Graaf impresionó a los miembros de la Royal Society, y ya para el 19 de mayo de 1673 publicaron en la revista científica Philosophical Transactions of the Royal Society un extracto de esta carta. Esta persona, que se nombra Eustachio Divini, era un famoso fabricante de microscopios y telescopios.
Lamentablemente, pocos meses después de este hecho, su amigo de Graff fallece para el 17 de agosto de 1673. Leeuwenhoek, sin embargo, ahora conocido en la Royal Society gracias a su difunto amigo de Graff, continuó enviando cartas al secretario de la Royal Society por su cuenta, comunicándole de todas las observaciones que hacía con sus microscopios, demostrando de esta manera que Leeuwenhoek no solo era un excelente artesano con el vidrio, sino que también era una persona con una enorme curiosidad, ya que a pesar de tener su trabajo en los puestos municipales, sacaba tiempo para poder observar con su microscopio todo tipo de cosas, desde pequeños insectos como hormigas y abejas hasta mechones de su propio pelo, entre otras. Es importante saber que Leeuwenhoek escribía todas sus cartas en holandés, idioma hablado en los Países Bajos, y que sus dibujos eran realizados con la ayuda de dibujantes. Y es en una de esas cartas, en el año de 1677, en donde comunicó un hallazgo que cambió el mundo. En esta carta, él indicaba que había encontrado pequeños seres vivos en muestras de agua de lluvia, de un pozo, del mar, de la nieve y de una infusión con pimienta, algo impensable en ese entonces. Y luego de una larga discusión en la Royal Society, aceptaron publicar esta carta de Leeuwenhoek. Como dato curioso, para 1674, Leeuwenhoek también había enviado una carta indicando que había visto unas extrañas formas en una muestra de agua de un lago, en donde se cree que pudo haber observado algas espirogira. Sin embargo, esta carta no fue publicada nunca, ni fue discutida en la Royal Society, así como lo fue la de 1677. Un par de meses después de la publicación de esta carta de 1677, Hooke, luego de varios intentos, logró corroborar los hallazgos de Leeuwenhoek y así nació la ciencia que conocemos hoy como la microbiología. El hecho de que Hooke comprobara los hallazgos de Leeuwenhoek fue algo crucial, ya que de no haber sido así, Leeuwenhoek hubiera quedado como un charlatán. Poco tiempo después, para 1680, Leeuwenhoek es aceptado como miembro de la Royal Society, algo que fue criticado por algunos otros miembros, dado que Leeuwenhoek no tenía estudios universitarios como el resto de los miembros. Y luego, para 1683, logró observar y a la vez descubrir a las bacterias, encontradas en su propia boca y en la de otras personas. Leeuwenhoek se mantuvo enviando cartas por el resto de su vida, informando sobre todo lo que lograba observar con sus excelentes microscopios y asombrando a todos los que leían sus cartas. Él finalmente falleció en 1723 y su única hija nunca se casó ni tuvo más hijos. Esta fue la historia resumida de todo lo que hizo Leeuwenhoek y de por qué es considerado el padre de la microbiología. Como comentario personal, puedo decir que cuando pienso en esta historia, me hago la idea de que Leeuwenhoek fue una persona muy curiosa y que su simple curiosidad fue que le motivó a descubrir todo lo que hizo con sus microscopios. Él bien pudo haber vendido sus microscopios a un buen precio debido a la gran calidad que tenían en ese entonces, pero él decidió utilizarlos por su cuenta para hacer sus observaciones y comunicarlas en sus cartas. Y a pesar de que no tuvo la mejor educación, su gran curiosidad lo llevó a estar junto a los grandes científicos de la historia y ser recordado hoy en día como el padre de la microbiología. Muchas gracias por ver este video. Estaré pendiente de cualquier comentario u opinión que tengan.